Estoy casi seguro que usted ha escuchado de cómo ha cobrado cada vez mayor importancia el hecho de que los negocios en Estados Unidos y sobre todo en la parte sur y aquí en prácticamente todo California, por poner un ejemplo, pues le tienen que entrar a tener personas que hablen español, que tengan menús en español, por darle el ejemplo de los restaurantes, aunque aplica para muchos negocios, si quieren realmente pues tener éxito y crecimiento. Pero quien lo tiene mucho mejor medido este tema y nos va a ayudar a entenderlo es Carlos Ramírez, a quien le agradezco que nos tome la llamada aquí en Noticias 7 AM esta mañana de miércoles. Él es fundador de Your Mexican Friend, experto, entre otras cosas que ahorita enseguida evidentemente nos va a platicar. Él es experto en aprendizaje inmersivo. Carlos, muy buenos días. Buenos días, David. Buenos días. Gracias por tenerme en este espacio. Oye, Carlos, antes de entrarle a la importancia de cómo está el español mexicano convirtiéndose en una necesidad para tener éxito en los negocios en Estados Unidos, platícanos un poquito quién eres en cuanto a qué es eso del aprendizaje inmersivo y qué es lo que hacen en Your Mexican Friend. Ok, Your Mexican Friend es una escuela de idiomas enfocadas en el español mexicano y esto surge en la necesidad de especializar el español, porque el español es una lengua muy hablada, es una de las lenguas más habladas en todo el mundo, pero es importante especificarse en áreas que pueden ser del interés del público. Por ejemplo, por la relación tan cercana que hay entre México y Estados Unidos, a la gran mayoría de la gente que vive en Estados Unidos le interesa más el español mexicano, porque hay muchas variantes del español de España, de Colombia, que todas son muy importantes, pero por la relación bilateral de cercanía y de comercio, la mayoría de los estudiantes interesados en aprender español se quieren enfocar más en español mexicano, y por eso decidimos crear esta iniciativa llamada Your Mexican Friends, donde no solamente aprendes un español formal, que sí es importante, sino también un español más de la vida cotidiana, con experiencias inmersivas en situaciones que puedes vivir en la vida cotidiana, y también, ¿por qué no?, aprender un poquito sobre la cultura, la identidad, más que nada sobre la cultura mexicana, porque va muy de la mano con el español mexicano. ¿Y cómo podremos explicarles a quienes nos ven y nos escuchan, por cierto, muchísimas personas en el sur de California, no solamente en todo Baja California del lado mexicano, Carlos, el concepto del español mexicano? Porque pues muchos seguramente, y yo creo que ya te han hecho esta pregunta 1 millón de veces, muchos te han de decir, pues el español es español, ¿no? Y bueno, no es tal cual, no es tan, el español es muy distinto de país a país, de cultura a cultura, pero tú, Carlos, que eres experto, platícanos un poquito acerca de eso, del español mexicano. Sí, claro que sí. Como tú bien lo dices, el español es un idioma muy grande y para mucha gente el español sí es el español en cualquier parte del mundo, pero hay ciertas variantes y estas variantes tienen que ver más con la cultura y con la identidad de cada país. Obviamente, si estamos hablando de un español formal, yo puedo entender a alguien que habla español de España, a alguien que habla español de Colombia, pero muchas veces me he encontrado con estudiantes que me platican la siguiente situación. ¿Sabes qué, Carlos? Yo he estudiado español por muchos años, pero la vez que fui a México no entendía absolutamente nada. La Exacto. gente usaba vocabulario que no entendía, hablaba de forma diferente, usaban expresiones que no entendía, y esto era un poquito frustrante para ellos, porque el español es una forma de crear lazos y crear conexiones entre dos personas, porque cuando tú aprendes el idioma de la otra persona, estás demostrando un interés en su cultura, en su identidad y en sus tradiciones. Y por eso es tan importante esto en el mundo de los negocios, por ejemplo, porque en los negocios tú quieres expresarle a tu cliente que estás interesado en sus necesidades, en su identidad, en sus tradiciones, y por eso el español mexicano es tan importante, porque muchas veces, por ejemplo, poniendo el caso de Estados Unidos, muchos paisanos, mucha gente allá en Estados Unidos, se quiere sentir como en casa, como tener un pedacito de México en ellos. Y pequeños detalles como menús en español, frases en español mexicano, que los hagan sentir más en su casa, que les recuerden a las frases que decían de niños, al vocabulario que usaban con sus amigos, a la forma que se expresaban con su familia, los hace sentir un poquito más cercano a su país de origen. Y esto puede crear lazos más fuertes en muchos lados, incluso en los negocios.
Sí, claro. Oye, y por cierto, incluso a los mexicanos nos pasa. De repente yo tengo amigos de Yucatán que les digo, no te entendí nada. Explícame, por favor, aunque bueno, este será motivo de otra plática. Oye, entonces por lo que me estás diciendo, finalmente los mexicanos como generadores de economía en el mercado global somos muy importantes. Exactamente, muy, muy importantes, sobre todo en los Estados Unidos, porque hay diferentes estudios que apuntan en que muy pronto Estados Unidos va a ser el segundo país con más hispanohablantes en todo el mundo, después de México. Actualmente lo es México, pero en segundo lugar muy pronto lo va a hacer Estados Unidos, porque sí es uno de los motores económicos más importantes en este país. Por ejemplo, para darte algunas cifras, en Estados Unidos, de la población actual de Estados Unidos, aproximadamente el 19% de la gente se identifica como hispano, y entonces esta cifra va creciendo cada vez más, y se estima que, por ejemplo, para el año 2060, esta cifra llegue a más de 35%, lo que quiere decir que es casi un tercio de la población de Estados Unidos se va a identificar como hispano. Esto quiere decir que el español cada año se va a volver más importante en todos los ámbitos, incluyendo los negocios. Oye, y hablando de eso, me imagino que esto estará relacionado también con lo que vemos en grandes industrias como por ejemplo la de películas, series. Antes decimos la hollywoodense, pero ya esto está más allá de Hollywood. Por eso están también, me imagino, Carlos, tan interesados en producir en español, en incluir latinos en las grandes y producciones de todas las plataformas. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué recomendación le harías a una persona que es emprendedora o que ya tiene su negocio y que me imagino que de repente se ha de preguntar, oye, si tengo este potencial, ¿por qué no he crecido lo suficiente? Y aquí podrá encontrar una respuesta muy clara, ¿no? Sí, claro que sí, sobre todo en ciertas áreas, por ejemplo, y en ciertos servicios dedicados a, no sé, por ejemplo, la comida. Si analizas que gran parte de tu público objetivo es un público hispano, un público mexicano sobre todo, creo que sí es fundamental, es muy importante que empieces a analizar la idea de implementar el lenguaje español en todo lo que puedas. Por ejemplo, en el caso de los menús, en el caso de tal vez de frases, tal vez de meseros bilingües, porque eso lo va a diferenciar de la competencia. Analicemos esta situación. Supongamos que hay los restaurantes son de muy buena calidad, son restaurantes mexicanos, esto es importante, pero hay un restaurante que todo está en inglés, la música está en inglés, es muy buen restaurante, pero todo está en inglés, y eso está bien para un público americano, pero si alguien quiere sentirse un poco más en casa y ve que el restaurante número 2 tiene menús en español, música en español, frases en español, cosas pequeños detalles que los hacen sentir un poco más en casa, creo que puede ser un elemento diferenciador muy importante para crecer tu negocio. O sea, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, que es el ejemplo que estamos tomando porque es el más práctico, aunque creo que aplica para todos los giros, sí, para todos, tener un menú bilingüe. Por ejemplo, tener un menú bilingüe, tener personal bilingüe, y no solamente es el idioma, porque sí, el idioma es muy importante, pero también el idioma siempre va relacionado con las costumbres y con las tradiciones. Entonces también sería un poquito importante conocer estas grandes tradiciones de México. No sé, por ejemplo, el Día de Muertos, que es muy importante aquí. Supongamos que de repente para el Día de Muertos en tu negocio, ponemos otra vez el caso del restaurante, decoras el restaurante con temática del Día de Muertos, con cosas referentes a esta gran tradición, el Día de la Independencia, o el Día de la Virgen de Guadalupe, que es muy importante para una gran cantidad de mexicanos. Todos estos detalles pueden diferenciarte de la competencia porque significa que tú como dueño estás tomando en cuenta a tu cliente, a tu público objetivo, que en este caso sería la comunidad mexicana o mexicoamericana en Estados Unidos, por ejemplo. Y bueno, ahí yo me atrevería, aunque yo no soy experto en management ni en marketing, a que pues un muy buen producto va a hacer que se
extienda el éxito de tu negocio, porque puedo apostar que quien no lo haya probado, que en Estados Unidos ya sería un poco raro, ¿no? Pero quien no haya probado, Carlos, la comida mexicana en un país como Estados Unidos, se va pero a enamorar y manteniendo la calidad y todo esto que nos cuentas, pues va a tener una oportunidad de crecimiento sumamente importante. ¿Con qué podríamos concluir? Nos queda un minutito, pero ¿cómo podríamos redondear la idea, Carlos, y cerrar esta plática? ¿Qué ofrecer a manera de conclusión? A manera de conclusión te podría decir que todos los negocios, o sobre todo los negocios en la parte sur de Estados Unidos, que es el estudio que estoy tomando en cuenta, deberían de tomar un poco más en cuenta, bueno, ya lo toman porque sí lo hacen, pero deberían de considerar todavía reforzar estrategias que atraigan a la comunidad mexicana, mexicoamericana, latina, y el español es una herramienta muy importante para ello. Pero no solamente el español, sino también el español mexicano, y que también se preocupen no solamente por el español formal, sino también el español que habla la gente en la vida cotidiana. Porque muchas veces el español que hablamos, que enseñan en las escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos de idiomas, es algo muy formal, que nadie usa en la calle. La gente muchas veces quiere usar ese lenguaje con el que se identifica, que es el español un poquito tal vez más informal en algunos casos. Claro, y sin duda eso es algo en lo que también tenemos que decir, hay que acercarse a un experto, en este caso un experto en aprendizaje, como en tu caso aprendizaje inmersivo y todo lo demás, porque todo esto tiene su técnica, tiene su investigación, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente, hay toda una estrategia inmersiva porque nosotros estudiamos cada caso, o sea, cada cliente es diferente y en cada cliente vemos sus necesidades y también ver de dónde partir, porque puede ser que nuestro cliente ya tenga implementadas ciertas estrategias en cuanto al manejo del idioma, igual es algo más rápido, y puede ser que haya un cliente que desde cero que diga, ¿sabes qué, Carlos? O ayúdame a implementar una estrategia completa desde cero. O sea, depende de cada cliente. ¿Y cómo lo van a adaptar? Porque aunque pudiera parecer muy simple, no lo es, porque no va a ser lo mismo implementar esto que estamos platicando en Texas que en California, ¿no? Sí. Entonces ahí... Sí, es diferente, sí, exactamente. Carlos, muchísimas gracias. ¿Mandé? Pero hay que hacer un análisis caso por caso, perdón. Sí, sin duda. Eso es súper importante. Ahí acuérdense que es el análisis de su propio contexto, su FODA y todo lo demás. Después podremos platicar de eso, pero por lo pronto hoy se nos acabó el tiempo. Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y excelente David. Miércoles. Muchas gracias, David. Un placer. Gracias, es Carlos Ramírez, fundador de Your Mexican Friend, experto en aprendizaje inmersivo, platicándonos de la importancia del español mexicano en el sur de Estados Unidos, por poner un ejemplo, como clave en el éxito comercial. Datos que nos aporta: para 2060 se espera que Estados Unidos sea el segundo país con más hispanohablantes en el mundo, solamente después de México, y de acuerdo a la Oficina del Censo, 71.4% de la población hispana hablaba español en casa en 2023, o sea, es un mundo.